Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre, Señor, porque estás aquí con nosotros, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos venir y podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, estudiarla. Y yo te pido, por favor, que tomes este tiempo en tus manos y, Señor, que podamos salir de aquí con una palabra de parte tuya, Señor. Estamos orando, estamos pidiendo, toma control de ese tiempo y gracias por tu palabra, gracias por el regalo de tu palabra. Entonces, Señor, por favor, sigue tomando el control y bendice a cada persona que nos está viendo en esta noche. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a continuar. Si tienes ahí en tu Biblia, ábrela. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 17. Vamos a tener este tiempo ahí. Te recuerdo, yo leo de la Nueva Traducción Viviente y dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Palabra del Señor. Y vamos a ir dividiendo esa sección. Se divide, pues prácticamente es una exhortación necesaria, pero los primeros, desde el versículo 12 al versículo 14, vamos a ver que es un mensaje generacional, es una exhortación generacional. La opinión está dividida. Hay varios académicos que creen que literalmente está hablando a jóvenes en el sentido literal de la palabra, y también está hablando a personas adultas, por eso dice padres. Pero hay también estudiosos quienes, como lo dice esa traducción, habla a personas nuevas en la fe y también está hablando a personas maduras en la fe. La verdad es que el principio de estos versículos aplica para las dos. Entonces, en esta noche vamos a tomar mi posición personal es de que aplica tanto para las personas que van comenzando como para las personas que son maduras en la fe, pero esto no es irrestricto de una cuestión de madurez espiritual. También muy bien aplica para los que son jóvenes o los que ya son grandes en cuestión de edad. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, primero, ahí en versículo 12 nos da un recordatorio importante. Dice: les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque sus pecados, ¿qué dice? Han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Y cuando Juan utiliza a ustedes, está hablando a los creyentes. Y aquí la condicional viene en son. Entonces le está hablando a todo aquel que es
hijo a todo aquel que ha conocido la regeneración. Entonces está hablando a los que son hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que son hijos de Dios? Luego ahí lo dice, porque sus pecados han sido perdonados, y luego atribuye a quien el perdón por medio de Jesús. Entonces aquí está hablando acerca de que el poder del perdón está activo y debe estar activo en la vida de nosotros los creyentes. De ahí la terminología hijos. Por eso Juan es muy enfático en utilizar la palabra hijos, porque está hablando a todos los de la familia de la fe. Y no quiere que los oyentes olviden cómo es que ellos llegaron a ser hijos de Dios, y eso es por medio de la obra de Cristo, por medio del perdón que experimentan y que experimentamos nosotros por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ya lo hablamos, ya te lo mencioné. Entonces, número 1, ¿a quién está dirigida esta porción? A todos aquellos cuyos pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Y esto es algo interesante y algo que tenemos que hacer énfasis. Juan va a darle y va a atribuir toda la obra y va a recordar el Evangelio, que es perdón de pecados en Cristo Jesús, una restauración, una regeneración en Cristo Jesús. Entonces, y ahí viene ya versículo 13. Vamos a ver qué dice versículo 13. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Y este es un versículo muy importante porque está cargado de una gran cristología. Es un versículo con una cristología sólida. ¿Por qué? Porque está aquí diciendo el Evangelio en quién está. El Evangelio está aquí arraigado prácticamente en la encarnación y en el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros. ¿Por qué razón? Aquí viene la clave. Porque conocen, ahí subraya o circula la palabra conocen a Cristo, quien existe. ¿Por qué decimos cristología sólida? Porque viene aquí a la preexistencia del verbo que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Pero ahora, aquí esto es importante, conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Pero también está haciendo alusión al ministerio terrenal de Cristo Jesús, del cual Él conoce, del cual Él fue testigo ocular. Entonces está aludiendo a dos generaciones, no solamente a los jóvenes, sino también a los mayores, pero también a personas que tienen un encuentro inicial con el Evangelio, así como a personas que ya tuvieron un encuentro previo con el Evangelio. Y esto es muy importante, que existe desde el principio. Entonces, para Juan es claro, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, no se nos olvide lo que Juan dice en su Evangelio. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan para que recordemos estas palabras, porque es importante para entender esta verdad de estos versículos. Juan capítulo 1, aquí está. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida, ¿qué trajo? ¿Qué dice aquí? Trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces está hablando de la preexistencia del verbo, la preexistencia de Cristo. Por eso es un versículo cristológico, porque está enfocado en la persona de Cristo Jesús.
¿Y cómo es que ganan? Porque la segunda parte del versículo 13 de 1 de Juan 2 dice, porque han ganado la batalla contra el maligno. Y es clave entender esta frase de por qué han ganado la batalla. Y no es por la habilidad física, no es por lo buenas personas que podamos llegar a ser, sino por la obra de Cristo. Cristo es el que nos da la capacidad para poder ganar las batallas contra el pecado, que son diarias, porque recordemos, el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Cristo ya lo venció, el enemigo ya está acabado, pero los efectos del pecado, eso es con lo que luchamos el día de hoy, con lo que luchamos. Entonces, el conocimiento de Cristo es un indicativo de una relación que es profunda, que es constante y que es continua. A ustedes, porque conocen, por eso les dije, subraya ahí la palabra conocen. ¿Cómo conocemos a Cristo? Fácil, pasando tiempo en la palabra, invirtiendo tiempo estudiando la Biblia. Así es como por medio de ella podemos conocer un poquito más todos los días a Cristo. Entonces, habla de esta relación que es profunda, que es constante y que es continua. Y esta relación solamente se puede lograr cuando pasamos tiempo y cuando somos intencionales en pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. La vida cristiana, es lo que también está aquí diciendo, es que está caracterizada por una constante lucha entre nosotros como creyentes y el pecado. Ahí está, y es una constante lucha. Y lo vamos a ver más adelante en los versículos 15 al 17. Vamos a ver una triada del pecado, pero no nos adelantemos. Aquí Juan está preparando el terreno para lo que nos va a decir en versículo 15, 16 y 17. Pero esta lucha es verdad y es una lucha que tú y yo como hijos de Dios tenemos. Luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso aquí está diciendo que en este caso los jóvenes en la fe, dice, han ganado la batalla contra el maligno. Y varios de los académicos y estudiosos concuerdan que la generación joven de la iglesia de Éfeso fueron prontos en vivir una vida caracterizada por el Evangelio. Por lo tanto, ellos estaban experimentando más victoria sobre el pecado que quizá algunos creyentes más maduros. Por eso es la razón que Juan se va a dirigir a las dos generaciones, tanto a los más grandes como a los más jóvenes. Porque recordemos, los jóvenes tienen más ímpetu que la gente adulta. Si tú pones a correr es imposible poner a competir en una carrera a una persona de la tercera edad con un chamaquito de 18 años. Evidentemente, el chavo de 18 años va a vencer a una persona de 70 años, sencillamente no hay forma. Entonces, pero aquí lo que está diciendo, ve cómo dice, porque han ganado la batalla contra el maligno. O sea, está haciendo alusión y nos está diciendo que la batalla ya está vencida. Ahora, la victoria está asegurada. Tú y yo podemos tener victoria sobre nuestro pecado por la obra perfecta de Cristo. Entonces, sí vamos a luchar, sí vamos a ver, porque el mundo nos va a presentar una paleta de cosas muy atractivas y lo va a decir Juan ahí, en el versículo 16. Pero ¿cómo podemos vencer esto? Pues prácticamente apelando a la obra de Cristo, recordando y cimentándonos y caminando en la luz, es como lo vamos a poder hacer. Entonces, pues prácticamente lo que está aquí diciendo también es que la madurez espiritual que tengamos, y la madurez espiritual no está determinada por si conociste a Cristo ayer o lo conociste hace 20 años. El tiempo no es determinante para decir si alguien es maduro
o no en la fe. El cómo vivimos, el qué tanto permites que el Evangelio transforme tu vida, eso es lo que determina tu nivel o tu grado de madurez, no el tiempo que tengas de conocer o de escuchar o de ir a la iglesia. Entonces, la madurez espiritual nos va a llevar sí o sí a un conocimiento más pleno, pero también más profundo de Dios. Y algo aquí que es interesante, porque utiliza también Juan esta simbología familiar, porque de tal palo, tal astilla. Lo que está queriendo decir es que los hijos deben parecerse al Padre. Y aquí cuando está diciendo que son hijos de Dios, literalmente Juan está diciendo, ustedes tienen que parecerse más a. Ustedes tienen que caminar en la luz, ustedes tienen que ser diferentes, ustedes no pueden continuar en la oscuridad, ustedes tienen que ser diferentes. Entonces, eso dice versículo 13. Vamos al versículo 14. Versículo 14 nos habla de una victoria segura. Versículo 14 dice: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios que dice vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Nuevamente versículo 14 es como un resumen, vuelve a tomar los puntos que habló en el versículo 12 y en el versículo 13 y nos los vuelve a poner. Ahora, en el original griego esto es como un poema, está acomodado de forma tal que pareciera un poema, pero este es como la conclusión. Y algo interesante que nos dicen estos versículos es que hablan acerca de, reflejan una continuidad de lo que se habló en el Antiguo Testamento y lo que se habla en el Nuevo Testamento. Ahí en Jeremías 31, del versículo 31 al versículo 34, está hablando acerca de de conocer a Cristo, del perdón y del conocimiento, de que conocemos a Dios cuando nuestros pecados son perdonados. Es este tema que habla Jeremías, y también aquí Juan lo vuelve a retomar. Y con esto también vemos esta continuidad que existe en la Escritura. Jeremías 31, del versículo 31 al versículo 34, para que lo puedas apuntar ahí. Entonces, que son fuertes. Y nuevamente otra vez nos presenta nuestra realidad. Hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque conocemos al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Por medio del Hijo. Cristo es el que nos revela al Padre y nosotros somos hijos de Dios por la obra de Cristo. Lo dice, les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Nuevamente, otra vez esta cristología, la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. Y luego, muy interesante, porque dice la palabra de Dios vive. Subráyalo, circúlalo, yo lo circulé en mi Biblia, dice la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Interesante, no dice y ganarán, no dice y van a ganar, dice y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque tenemos la verdad, porque tenemos Espíritu Santo, porque tenemos la Biblia, porque tenemos su palabra, porque Cristo ya venció al enemigo en la cruz. Y es algo que se nos olvida, y es algo que a veces nosotros somos los que voluntariamente decidimos someternos al yugo del enemigo, someternos al yugo del pecado, y se nos olvida que
ya el pecado fue vencido. En la cruz del Calvario ya fue vencido. Ahora, la victoria del creyente es lograda por Cristo y es posible en nuestras vidas por lo que te dije, Cristo vive en nosotros. Mantenernos fiel al mensaje del Evangelio es lo que nos va a facilitar el vivir una vida de victoria, cuando nos mantenemos fieles, fieles a la palabra, fieles a la verdad, fieles a la integridad, fieles a la luz, es que vamos a poder caminar en la luz y vamos a poder reproducir y vamos a poder dejar que Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, siga transformándonos, y entonces vamos a poder evidenciar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pero eso gracias a nuestra fidelidad. ¿Y cómo somos fieles? Obedeciendo, 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 alineándonos, sometiéndonos a la autoridad de la Biblia, sometiéndonos a la autoridad del Padre. Así es como lo logramos. Ahora, ¿cuáles son? Ya lo vimos en sesiones pasadas, pero hay 3 marcas de las personas que conocen a Dios. 3 marcas o 3 distintivos de aquellos que son hijos, de aquellos que de verdad conocen al Padre. Uno es que caminamos en la luz. 2 es que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y cómo guardamos? Obedeciendo. Se acabó. Y el otro es amando. 1, caminar en la luz. 2, obedecer. Y 3, amando al prójimo. Ya lo vimos ahí en Primera de Juan, que el que dice que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad, entonces estamos pecando. Entonces es esta condición. Ahora, ¿cómo es que tú y yo tenemos esta fortaleza para poder enfrentar las acechanzas del enemigo? ¿Cómo es que tenemos la fortaleza para poder afrontar y resistir al diablo, resistir el pecado? Pues prácticamente por nuestra fe puesta en Cristo Jesús, en la obra. Tenemos a Cristo, Él habita en nosotros, tenemos a Espíritu Santo, tenemos su palabra, y eso es lo que nos va a ayudar a caminar en victoria. Pero a veces se nos olvida eso y decidimos voluntariamente salirnos de la luz cuando desobedecemos, y entonces caminamos en la oscuridad, y al hacerlo estamos dando pie y estamos permitiendo que el pecado gane. No se te olvide, la palabra de Dios habita en nosotros. Y tienes que dejar que este libro, que estas palabras echen raíz en tu corazón, en tu vida, para que empiece a germinar y entonces comience a dar fruto. La palabra de Dios, dice versículo 14, vive en sus corazones. ¿Qué tanta palabra estamos metiendo? ¿Qué tanta palabra estamos metiendo? Y por esto, y esa es la importancia, mis hermanos, amigos que nos ven, de tener un tiempo con la palabra de Dios. Esa es la importancia de invertir tiempo en la palabra de Dios. Porque mientras mejor conozcamos este libro, mientras mejor sepamos lo que Dios pide y espera de nosotros, en esa medida tú y yo vamos a poder obedecer, vamos a poder alinear, vamos a poder dejar que Dios nos muestre. El salmista decía, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que traer nuestra vida a la luz de la Escritura para que si hay algo malo, eso malo pueda ser eliminado de nuestras vidas para que podamos entonces caminar en victoria. Entonces, pero también dice que algo importante es que la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de nuestro caminar
está y se encuentra en Cristo Jesús. La fuente de nuestra fortaleza es inmutable, porque la fuente de nuestra fortaleza es Cristo Jesús, y Cristo no cambia. Cristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo pasado mañana. Él no cambia. Entonces, esa es la fuente de nuestra fortaleza. Luego, vamos ahora sí al versículo 15. Vamos a ver qué dice versículo 15. Acompáñame, dice versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y bueno, y aquí ya cambiamos prácticamente de un resumen y ahora ya viene la exhortación como tal. Ya nos encontramos ante esta exhortación como tal. Dice, no amen. Empieza con un mandato, no amen. Y a veces esto no es tan fácil y nos cuesta. Y sí, no lo voy a negar, nos cuesta mucho. Al menos a mí sí me cuesta mucho, no sé tú, pero al menos a mí sí me cuesta bastante someterme. Pero aquí dice, no amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces, conocimiento y comportamiento están ligados. Te lo repito, conocimiento y comportamiento están ligados. En este sentido, si conocemos la verdad, entonces tenemos que caminar o tenemos que hacer lo que es verdadero. Te lo repito, están ligados, no están separados, están completamente ligados. Entonces, el mundo, cuando Juan habla acerca del mundo, está hablando de este sistema terrenal que está controlado por el poder del maligno, esta esfera en la cual el pecado lo es todo. Entonces, eso es lo que Juan hace alusión cuando menciona mundo. Es un sistema terrenal controlado por el maligno. Entonces dice, no amen lo que está controlado por el maligno y tampoco amen lo que el maligno les ofrece. ¿Y qué es lo que el maligno nos ofrece? Lo vamos a ver más adelantito ahí en el versículo 16, pero no corramos. Pero aquí Juan está hablando acerca de un dualismo temporal. Quiero ir un poco más con calma. Ok, Juan no está diciendo que el mundo, que Dios creó algo malo, que es el mundo. Dios no crea cosas malas. Dios creó el mundo y cuando lo creó el mundo era perfecto, era bueno, no había nada malo en él. Pero esta condición se vio alterada cuando el hombre desobedeció. La caída introdujo el pecado en el mundo y por lo tanto también la tierra fue maldecida. Y la Biblia dice que la tierra está clamando también por su regeneración final. Entonces, dice, es este dualismo. En este momento es un dualismo temporal. Esta tierra temporalmente no hay nada bueno. Pero en un futuro esta tierra va a ser redimida y cuando Cristo venga a establecer su reino por completo, entonces esta tierra va a ser nueva. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que estamos aquí viendo. Entonces, continuemos. Pero quiero regresar a hablar un poquito acerca de este dualismo, porque también está hablando también de una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, y es una realidad. Esta lucha va a estar así hasta que no venga Cristo nuevamente y establezca su reino perfecto, y entonces ya no habrá más dolor, más enfermedad y ya no habrá más pecado. Pero eso también tiene implicaciones escatológicas.
es este versículo 17 en particular es escatológico. Pero bueno, y también versículo 17 es la conclusión de esta temporalidad del mundo. Entonces, cuando se ama al mundo, nos perfilamos así, nos ponemos de pechito para nuestra propia destrucción. Porque cuando amamos al mundo, estamos amando al pecado, y el pecado trae consecuencias, y el pecado trae consecuencias muy, muy severas. En algunos casos, muerte física, y la muerte espiritual, eso es una realidad. No debemos amar a un mundo que es temporal. Tampoco debemos amar los objetos de este mundo, lo que este mundo nos ofrece. Y como creyentes tenemos que recordar que tenemos una lealtad y un compromiso para con el Padre. Nuestra lealtad debe de ser hacia Dios, hacia su palabra y hacia su Hijo. Y por lo tanto también nuestro compromiso tiene que ser para con Dios, nuestro compromiso tiene que ser para con el Hijo, y nuestro compromiso tiene también que ser para con las verdades de este libro. Ahí tiene que estar nuestro compromiso y nuestra lealtad. Nuestra lealtad no es hacia una denominación, no es hacia una iglesia determinada. Nuestra lealtad es exclusiva para con Dios, y nuestro compromiso de igual forma es para con Dios. Nuestro compromiso es para con lo que está escrito en este libro. No tenemos un compromiso para con el ser humano. Nuestro compromiso es para con Dios, que no se nos olvide. Vamos ahora sí a ver lo que hay en el mundo. Versículo 16 dice, vamos a leerlo, versículo 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? Es muy interesante. Aquí viene la tríada mortal, como yo le puse. Pero antes de empezar a describir la tríada mortal, tenemos que decir que hay una incompatibilidad en nuestra vida. No, sí amamos al mundo. Amar al mundo es incompatible con amar a Dios. No es posible amar al mundo y amar a Dios. O amas al mundo o amas a Dios. Las dos no se pueden. Las cosas de este mundo son antiéticas delante de Dios. El mundo es antiético delante de Dios. El mundo es antihonorable. El mundo es antipuro. El mundo prácticamente es anti-Dios. Por lo tanto, no puede haber comunión. El creyente no puede tener comunión con el mundo, porque el mundo es antiético, el mundo es anti-Dios. Y es lo que vamos a hablar. Precisamente eso es lo que va a empezar a Juan a explicar y a decirnos en el versículo 18, cuando habla acerca de los anticristos. Pero no lo vamos a tocar el día de hoy. Pero dice, volvemos, no significa, como te lo mencioné, que el mundo creado por Dios sea malo. El mundo se volvió malo por la caída. El pecado vino a distorsionar la creación, y lo mismo pasa con la humanidad. El pecado viene a distorsionar nuestras vidas, viene a entenebrecer nuestro entendimiento, viene a distorsionar la forma como, no solo la forma en que, no solo en cómo vemos al mundo, sino la forma en cómo vivimos, en cómo operamos y en cómo nos desarrollamos unos con otros. Entonces, el problema no es el mundo en sí, mis hermanos. El problema es que hemos hecho ídolos de lo que hay en el mundo. El problema es que hemos hecho ídolos de las cosas del mundo.
Y eso es lo que nos va a empezar ahorita aquí a explicar Juan, y es la triada mortal, como le llamo yo. El placer físico, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Es esta triada: el placer físico, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Dice, el placer físico son esos deseos naturales que son contrarios con la voluntad de Dios. Y sí, aquí sí juega generalmente cuando hablamos de estos versículos, inmediatamente viene a nuestra mente una connotación sexual. Sí tiene que ver, pero no lo es todo. Entonces, sí tiene una gran carga sexual, pero también hay placer físico. ¿Qué tal con la gula? ¿Qué tal con la comida? ¿Qué tal con los azúcares? ¿Me entiendes? Es este deseo que va en contra de, porque la gula es evidencia de que no hay autocontrol en nuestra vida, de que no sabemos decir no. Y la verdad es que la comida es rica y a todos nos gusta comer, pero no tenemos que darle rienda suelta a la glotonería. Pero sí está hablando aquí de esto. Y quiero decirte una cosa, no somos pecadores porque pecamos. Es al revés, pecamos porque somos pecadores. Te lo repito, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad. Entonces, primero es el placer físico. Pero ve cómo pone Juan, pues el mundo solo ofrece ¿qué? Un intenso deseo, dice la Nueva Traducción Viviente, un intenso deseo por el placer físico. Eso es lo que el mundo nos vende, eso es lo que el mundo nos ofrece y nos dice. Si no, ve las películas, están cargadas de este mensaje de date a ti mismo, de no te restrinjas, de disfruta, porque para eso veniste. Y lo vemos en la actualidad. Hay cosas que una sociedad en la que el placer físico, en la que el hedonismo es a lo que aspira esta sociedad. Luego, dice, un deseo insaciable, dice la Nueva Traducción Viviente, por todo lo que vemos. Ahora, los ojos, mis hermanos, generalmente son el vehículo por medio del cual los deseos pecaminosos entran. O sea, somos atraídos con la vista, se nos presenta. Algo así sucedió en el jardín, en el Edén. Dice que la mujer vio el fruto y que era atractivo a la vista. Y entonces también come. Entonces, por el ojo, por la vista, nos entra el deseo. Alguien dijo que los ojos son la ventana de nuestra alma. Y la verdad es que somos tentados, somos cautivados visualmente. ¿Por qué creen ustedes que la pornografía es tan adictiva? ¿Por qué? Porque te lo presenta gráficamente. Seamos también sinceros. Por ahí dice el dicho que de la vista nace el amor. Entonces, nuestra vista sí juega un papel determinante. Por eso es que tenemos que aprender a decir, esto no voy a ver y esto sí voy a ver. Entonces, la pasión de los ojos, dice aquí, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Un ejemplo claro es la tecnología, que ya salió una tablet nueva, pues ahora quiero la tablet nueva. Que ya salió una computadora nueva, pues ya quiero la computadora nueva. Que ya salió un modelo nuevo de teléfono celular, que ya quiero el nuevo modelo de teléfono celular. Y esto va de la mano, esta triada, una te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra. Están las tres así ligaditas. Entonces, luego dice, y la última, la Nueva Biblia de las Américas
dice la arrogancia de la vida. Creo que también la 60 lo pone así, la arrogancia de la vida. Pero me gusta mucho cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, porque dice el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es la otra cosa con la que nos tienta el mundo. Yo, con nuestro ego, con mira lo que yo logré, mira lo que yo hice. El orgullo, la arrogancia de la vida es el orgullo que resulta cuando tú y yo le damos un valor incorrecto a las cosas de este mundo. La arrogancia de la vida es el orgullo que resulta cuando tú y yo le damos un valor incorrecto a las cosas de este mundo. Cuando las cosas de este mundo tienen un lugar de preponderancia en nuestra vida, esa es la arrogancia de la vida, y la verdad es que todos hemos caído en eso también. Pero la arrogancia de la vida, mis hermanos, nos lleva a una glorificación y a una exaltación desmedida del ser, de nosotros, de nuestro ego. La arrogancia de la vida nos lleva a una glorificación y a una exaltación de nuestro ser. Mira lo que yo logré, mira lo que yo hice, mira lo que puedo, mira, y se nos infla el ego. Y aquí dice, por eso me gusta la NTV, porque dice el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero luego aquí Juan nos destruye la ilusión, la falsa ilusión del mundo. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y versículo 17 nos habla de la temporalidad de este mundo, nos habla de lo pasajero que es este mundo. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Prácticamente diciendo que nuestros anhelos y nuestros deseos no sean por cosas temporales, sino que nuestros anhelos y nuestros deseos sean por aquello que no es corruptible, por las cosas eternas, por las cosas que trascienden. Y esto habla, este es un versículo escatológico, porque está hablando prácticamente de que un día lo que conocemos dejará de existir, para que entonces lo que es eterno y lo que es perfecto tome su lugar. Entonces, debe existir, mis hermanos, en nuestra vida una relación entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que profesamos y en cómo actuamos. Tiene que haber una relación. No podemos decir que conocemos a Dios y hacemos cosas que le desagradan. No podemos y no debemos. La voluntad de Dios, mis hermanos, significa, aquí dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Creo que otras traducciones dicen, pero el que hace la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que la voluntad de Dios significa? Evitar las cosas de este mundo y obedecer a Dios. Jesús siempre dijo que su deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que el Hijo se entregara. Un Hijo obediente. Dice que fue obediente Cristo hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Entonces, hacer la voluntad de Dios significa evitar las cosas de este mundo, pero al mismo tiempo implica vivir el Evangelio. Hacer la voluntad de Dios es evitar el mundo y vivir en la verdad del Evangelio. Eso es lo que significa hacer la voluntad de Dios.